tardes, presidente Reagan. Es un honor tener esta oportunidad de hablar con usted sobre su vida, su carrera política y su visión del mundo. Me gustaría comenzar preguntándole sobre sus primeros años y cómo esos tiempos moldearon su visión política y personal. Nací en un pequeño pueblo de Illinois y crecí en una familia modesta. Mis padres, Jack y Nell Reagan, siempre me enseñaron la importancia de la bondad, la fe y el trabajo duro. Mi madre, en particular, me inculcó una fe optimista en la bondad de las personas, algo que siempre me acompañó en mi vida. Usted tuvo una carrera en el cine antes de entrar en la política. ¿Cómo influyó su experiencia en Hollywood en su carrera política? Mi tiempo en Hollywood fue crucial para mi desarrollo personal y profesional. Trabajar como actor me enseñó la importancia de la comunicación y la empatía, habilidades esenciales en la política. Además, como presidente del Screen Actors Guild, tuve mi primer contacto con la política sindical y el comunismo, lo que reforzó mi rechazo hacia cualquier ideología que buscara restringir las libertades individuales. ¿Qué lo motivó a cambiar de ser un demócrata registrado a un republicano convencido? En los años 50 comencé a preocuparme por el creciente poder del gobierno federal y su interferencia en la vida de los ciudadanos. Mi tiempo trabajando para General Electric me permitió ver de cerca los efectos negativos del exceso de regulación y la importancia de la libre empresa. Sentí que el Partido Demócrata ya no representaba mis valores de gobierno limitado y libertad individual. Como dije una vez, no abandoné al Partido Demócrata, el partido me abandonó a mí. Durante su presidencia usted implementó políticas económicas que se hicieron conocidas como Reaganomics. ¿Podría explicarnos en qué consistían estas políticas y cuál fue su impacto? Claro, Pedro. Reaganomics se basaba en 4 pilares: reducir el crecimiento del gasto público, reducir la carga impositiva sobre los ingresos y las ganancias de capital, reducir la regulación gubernamental y controlar la oferta de dinero para reducir la inflación. Estas políticas fomentaron un ambiente propicio para la inversión y la creación de empleo, lo que llevó a una de las mayores expansiones económicas en la historia de Estados Unidos. Aumentamos la productividad y la competitividad de nuestra economía y logramos reducir significativamente la inflación. Una de sus mayores contribuciones fue su papel en el fin de la Guerra Fría. ¿Cómo logró influir en la caída del comunismo? Mi administración adoptó una postura firme contra la Unión Soviética, a la que describí como el imperio del mal. Aumentamos significativamente el gasto en defensa y promovimos la iniciativa de defensa estratégica conocida como Star Wars, que mostró nuestra determinación de no ceder ante el comunismo. Además, apoyamos a movimientos anticomunistas en todo el mundo a través de la doctrina Reagan. Todo esto, combinado con la debilidad interna del sistema soviético, llevó finalmente al colapso del telón de acero y al fin de la Guerra Fría. Mirando hacia la actualidad, ¿cómo ve la situación política en Estados Unidos y el estado del Partido Republicano? Estados Unidos enfrenta muchos desafíos hoy en día, tanto internos como externos. Sin embargo, sigo creyendo firmemente en los principios de libertad, responsabilidad individual y gobierno limitado que han hecho grande a este país. El Partido Republicano debe continuar defendiendo estos valores y adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su esencia. ¿Apoyaría al candidato Donald Trump y sus políticas para seguir permitiendo que Estados Unidos sea el defensor de las libertades en todo el mundo? Es esencial que cualquier líder republicano se comprometa a defender
la libertad y la democracia, tanto en casa como en el extranjero. Si bien no puedo comentar sobre cada una de las políticas de Trump, apoyo cualquier esfuerzo que busque fortalecer la economía de Estados Unidos, proteger nuestras fronteras y promover la paz y la seguridad en el mundo. Es crucial que el Partido Republicano mantenga su compromiso con estos principios fundamentales. ¿Cuál es su mensaje para las futuras generaciones de estadounidenses? Mi mensaje para las futuras generaciones es que nunca olviden los valores que hicieron grande a Estados Unidos: la libertad, la responsabilidad individual y la fe en la bondad inherente de las personas. Debemos trabajar juntos para proteger y promover estos principios, asegurándonos de que Estados Unidos siga siendo un faro de libertad y esperanza para el mundo. Recuerden siempre que, como nación, podemos lograr cualquier cosa si nos mantenemos unidos y fieles a nuestros valores. Presidente Reagan, hábleme de los distintos movimientos militares que usted desarrolló en Latinoamérica, directa o indirectamente, para mantener el comunismo lo más lejos posible. ¿Qué me puede decir sobre sus acciones en Panamá, Granada y Nicaragua? ¿Cómo justifica estas intervenciones y qué impacto tuvieron en la lucha contra el comunismo, especialmente considerándose la proximidad de Cuba a 90 millas de Florida? Además, ¿puede que explicar cómo todas estas acciones militares fueron para proteger los intereses de los ciudadanos norteamericanos? Entiendo la importancia de estas preguntas y la relevancia histórica de nuestras acciones en Latinoamérica. Durante mi presidencia nos enfrentamos a una creciente amenaza comunista en nuestro hemisferio, lo que requería una respuesta decidida para proteger tanto los intereses de Estados Unidos como la seguridad de nuestros aliados en la región. Panamá. En Panamá, nuestra intervención fue parte de un esfuerzo mayor para garantizar la estabilidad en una región vital para los intereses estadounidenses. Aunque la invasión de Panamá ocurrió durante la presidencia de George H.W. Bush, mi administración sentó las bases para una política de confrontación con el régimen de Manuel Noriega, quien había sido acusado de tráfico de drogas y corrupción. Noriega representaba una amenaza significativa debido a sus vínculos con el narcotráfico y su capacidad para desestabilizar la región. La operación en Panamá fue necesaria para proteger el Canal de Panamá y asegurar el cumplimiento de los tratados que garantizaban su neutralidad y operación segura, esenciales para el comercio global y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Granada. La invasión de Granada en 1983 fue una respuesta directa a la creciente influencia comunista en la región. El gobierno marxista de Maurice Bishop, apoyado por Cuba y la Unión Soviética, estaba construyendo una pista de aterrizaje que podría haber sido utilizada para fines militares. Además, había una creciente preocupación por la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, incluidos estudiantes de medicina que se encontraban en la isla. La operación Urgent Fury no solo buscaba eliminar la amenaza comunista, sino también restaurar un gobierno democrático en Granada. Esta acción envió un mensaje claro de que Estados Unidos no toleraría la expansión comunista en nuestro hemisferio y estaba dispuesto a actuar para proteger nuestros intereses y los de nuestros aliados. Nicaragua. En Nicaragua, mi administración apoyó a la Contra, un grupo rebelde que luchaba contra el gobierno sandinista marxista de Daniel Ortega. Los sandinistas habían tomado el poder en 1979 y estaban alineados con la Unión Soviética y Cuba.
representando una amenaza directa a la estabilidad en Centroamérica. A través de la doctrina Reagan proporcionamos apoyo financiero y militar a los contras para contrarrestar la influencia comunista y fomentar la resistencia contra el régimen opresivo de Ortega. Esta estrategia era parte de un esfuerzo mayor para promover la democracia y evitar que Nicaragua se convirtiera en una base de operaciones comunistas en la región. Cuba. En cuanto a Cuba, siempre fue una preocupación constante debido a su proximidad a Florida y su alineación con la Unión Soviética. Si bien no hubo una intervención militar directa durante mi administración, implementamos una política de presión económica y aislamiento diplomático para debilitar el régimen de Castro. Cuba representaba un peligro continuo para la seguridad de Estados Unidos, no solo por su proximidad geográfica, sino también por su apoyo activo a movimientos revolucionarios en toda América Latina y África. Todas estas acciones militares y políticas tenían un objetivo común: proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses y asegurar que el comunismo no pudiera establecerse firmemente en nuestro hemisferio. La seguridad y la libertad de América dependían de nuestra capacidad para contrarrestar estas amenazas y actuamos con determinación para garantizar que Estados Unidos y sus aliados permanecieran seguros y libres de la influencia comunista. Presidente, hábleme de la alianza que usted tuvo con Margaret Thatcher y el Papa Juan Pablo II para unir fuerzas en la lucha contra el comunismo. ¿Cómo define usted la ideología comunista y qué importancia tuvo la llegada de un Papa polaco a la silla de Pedro en esta lucha? ¿Cómo se combinaron la intercesión divina y la fuerza humana de Estados Unidos, Reino Unido y la OTAN para acabar con el imperio del mal hasta la llegada de Mikhail Gorbachov? La alianza con Margaret Thatcher y el Papa Juan Pablo II fue una de las colaboraciones más significativas de mi presidencia en la lucha contra el comunismo. La ideología comunista, en mi opinión, es una amenaza fundamental a la libertad humana. Se basa en la abolición de la propiedad privada y la centralización del poder en el Estado, lo que inevitablemente lleva a la opresión, la falta de derechos individuales y la represión de las libertades fundamentales. Margaret Thatcher, la primera ministra del Reino Unido, compartía una visión similar sobre la amenaza del comunismo. Ella entendía la necesidad de un frente unido y firme contra la expansión soviética. Juntos trabajamos para fortalecer la OTAN y asegurar que las democracias occidentales estuvieran preparadas para enfrentar cualquier desafío. Nuestra colaboración fue crucial para llevar a cabo una política de contención y presión económica sobre la Unión Soviética. La llegada de Juan Pablo II al papado fue un evento providencial. Como polaco, él había experimentado de primera mano la opresión comunista en su país natal. Su liderazgo espiritual y su firme postura contra el comunismo fueron inspiradores no solo para los católicos, sino para todas las personas que valoraban la libertad y la dignidad humana. Juan Pablo II utilizó su influencia para apoyar movimientos de resistencia como Solidaridad en Polonia, demostrando que la lucha por la libertad no era solo política, sino también moral y espiritual. La alianza entre Estados Unidos, Reino Unido y el Vaticano fue una combinación poderosa de fuerza política, militar y moral. Margaret Thatcher y yo entendíamos la importancia de la disuasión militar y la presión económica.
Implementamos políticas que desafiaron a la Unión Soviética, como la Iniciativa de Defensa Estratégica, que obligó a los soviéticos a gastar recursos que no podían permitirse. Por su parte, el Papa Juan Pablo II aportó una dimensión espiritual y moral a esta lucha. Su apoyo a los movimientos de resistencia en Europa del Este y su constante defensa de los derechos humanos debilitaron la autoridad moral del comunismo y galvanizaron a millones de personas que anhelaban la libertad. La intercesión divina y la fuerza humana se combinaron de una manera única en esta lucha. El Papa Juan Pablo II a menudo hablaba de la necesidad de la intervención divina para guiar y fortalecer a aquellos que luchaban por la libertad. Sus palabras y acciones inspiraron a muchos a resistir pacíficamente la opresión. Al mismo tiempo, la fuerza humana de Estados Unidos y Reino Unido, a través de políticas firmes y una presencia militar disuasiva, creó las condiciones para que estos movimientos de resistencia tuvieran éxito. La OTAN jugó un papel crucial en mantener la presión sobre la Unión Soviética y asegurar que Europa occidental permaneciera segura y libre. La llegada de Mikhail Gorbachov marcó el comienzo del fin del Imperio Soviético. Sus políticas de glasnost y perestroika fueron intentos de reformar un sistema que estaba al borde del colapso. Aunque Gorbachov intentó salvar el comunismo, las fuerzas que habíamos puesto en marcha eran demasiado poderosas. La combinación de presión económica, militar y moral llevó finalmente al colapso del telón de acero y al fin de la Guerra Fría. Nuestra alianza fue una manifestación de la creencia compartida en la dignidad humana y la libertad. Juntos demostramos que el comunismo, con su opresión y falta de respeto por los derechos humanos, no podía prevalecer contra la determinación de los pueblos libres. La intercesión divina, combinada con la fuerza y el liderazgo humano, mostró al mundo que la libertad siempre encontrará su camino. Presidente Reagan, ¿qué valoración haría a día de hoy de la creación de la Alianza Atlántica como una unidad creada para defender el mundo libre de la tiranía socialista y comunista? ¿Cree que el Partido Republicano y en particular Donald Trump representan los valores tradicionales del Partido Republicano y conservador? ¿Es Trump la persona adecuada por su carácter y fortaleza para mantener el mundo libre entre Estados Unidos y Europa y luchar contra la amenaza de Rusia, el Islam radical y China? Además, considera que es necesario aumentar el gasto en defensa, incluyendo armas nucleares, para mantener la disuasión y evitar una tercera guerra mundial. La creación de la Alianza Atlántica, más conocida como la OTAN, fue una decisión crucial para la defensa del mundo libre contra la tiranía socialista y comunista. Desde su formación en 1949, la OTAN ha sido una piedra angular en la protección de las democracias occidentales y ha jugado un papel vital en contener la expansión de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. La OTAN ha demostrado ser una alianza sólida y resiliente, adaptándose a los cambios en el panorama geopolítico global. Su principio fundamental de defensa colectiva, donde un ataque contra un miembro es considerado un ataque contra todos, ha sido un disuasivo poderoso contra cualquier agresión. Hoy, la OTAN sigue siendo relevante, ya que enfrenta nuevas amenazas como el terrorismo, la agresión rusa y las tácticas híbridas de desestabilización. El Partido Republicano ha mantenido tradicionalmente los valores de libertad individual, gobierno limitado y una defensa fuerte. Donald Trump, con su enfoque directo y su voluntad de confrontar los desafíos
globales, ha representado una faceta del Partido Republicano que valora la fortaleza y la determinación. Trump ha defendido aumentar el gasto en defensa y fortalecer la presencia militar de Estados Unidos, lo cual es consistente con los principios republicanos de mantener una postura de disuasión fuerte. Trump ha sido firme en su postura contra Rusia, el Islam radical y China. Su administración implementó sanciones contra Rusia por su agresión en Ucrania y presionó a los aliados de la OTAN para que aumentaran su gasto en defensa. Además, Trump abordó la amenaza del Islam radical a través de acciones militares y políticas estrictas de inmigración. En cuanto a China, su administración reconoció la creciente competencia y tomó medidas para contrarrestar las prácticas comerciales desleales y la influencia militar china. Considero que es crucial mantener una capacidad de defensa robusta para evitar una tercera guerra mundial. La disuasión nuclear sigue siendo un componente esencial de nuestra estrategia de defensa. Aumentar el gasto en defensa y modernizar nuestro arsenal nuclear garantiza que Estados Unidos y sus aliados mantengan una ventaja estratégica y puedan responder a cualquier amenaza con eficacia. La paz, a través de la fuerza, fue un principio clave durante mi presidencia y sigue siendo relevante hoy. Un fuerte compromiso con la defensa y la disuasión nuclear no solo protege a nuestras naciones, sino que también asegura la estabilidad global. Invertir en nuestra defensa es invertir en la paz y la seguridad para las futuras generaciones. La OTAN sigue siendo una alianza vital para la defensa del mundo libre. El Partido Republicano y líderes como Donald Trump han demostrado la importancia de mantener una defensa fuerte y confrontar las amenazas globales. Aumentar el gasto en defensa, incluyendo el arsenal nuclear, es necesario para mantener la disuasión y evitar conflictos a gran escala. La seguridad y la libertad deben ser siempre nuestras prioridades y debemos estar preparados para defenderlas con determinación y fortaleza. Presidente Reagan, ¿podría comentarme de la manera más extensa posible sobre su política económica nacional y mundial, desarrollada en gran medida por Milton Friedman y la Escuela de los Chicago Boys? Además, ¿cómo ha llevado el ultraliberalismo, a pesar de las críticas de la izquierda, a la economía mundial a las mayores tasas de crecimiento del siglo XX y XXI? Pedro, me complace hablar sobre la política económica que implementé durante mi presidencia, una política que fue profundamente influenciada por las ideas de Milton Friedman y la Escuela de los Chicago Boys. Estas políticas, a menudo denominadas Reaganomics, se centraron en reducir el papel del gobierno en la economía, fomentar la libre empresa y estimular el crecimiento económico. Principios de la política económica. 1. Reducción de impuestos. Uno de los pilares de Reaganomics fue la reducción de la carga impositiva sobre individuos y empresas. La lógica detrás de esta medida era que al reducir los impuestos se incentivaría la inversión y el consumo, lo que a su vez impulsaría el crecimiento económico. En 1981 implementamos la Ley de Recuperación Económica, que redujo significativamente las tasas impositivas individuales y corporativas. La tasa impositiva máxima sobre los ingresos individuales se redujo del 70% al 50% y luego al 28% en 1986. Este enfoque se basaba en la teoría de la oferta, que sugiere que menores impuestos pueden llevar a una mayor actividad económica y, por lo tanto, a mayores ingresos fiscales a largo plazo. Desregulación.
Otro componente crucial de nuestra política fue la desregulación de la economía. Creíamos que muchas regulaciones gubernamentales eran onerosas y sofocaban la innovación y el crecimiento. Durante mi presidencia, eliminamos o redujimos una serie de regulaciones en industrias clave, como la energía, las telecomunicaciones y el transporte. Esta desregulación permitió a las empresas operar con mayor libertad y eficiencia, fomentando así la competitividad y el dinamismo económico. 3. Control de la oferta monetaria. Inspirados por las ideas monetaristas de Milton Friedman, también nos enfocamos en controlar la oferta monetaria para reducir la inflación. En colaboración con la Reserva Federal, encabezada por Paul Volcker, implementamos políticas monetarias estrictas que ayudaron a reducir la inflación de 2 dígitos de finales de los años 70 a niveles mucho más manejables. Aunque estas políticas iniciales causaron una recesión a corto plazo, sentaron las bases para un periodo sostenido de crecimiento económico. 4. Gasto público y déficit fiscal. Aunque uno de nuestros objetivos era reducir el déficit fiscal, la combinación de recortes de impuestos y aumentos en el gasto en defensa resultó en déficits fiscales significativos. Sin embargo, creíamos que el aumento del gasto en defensa era crucial para mantener la seguridad nacional y enfrentar la amenaza soviética. A pesar de estos déficits, la economía creció a tasas robustas durante los años 80, lo que algunos economistas atribuyen a las políticas de oferta y la desregulación. Impacto de la política económica nacional e internacional. 1. Crecimiento económico. Las políticas económicas implementadas durante mi presidencia condujeron a una de las expansiones económicas más largas en la historia de Estados Unidos. El PIB creció a una tasa promedio de 3.5% anual durante los años 80 y se crearon millones de empleos. La tasa de inflación se redujo drásticamente y el desempleo, aunque inicialmente alto, disminuyó significativamente a medida que la economía se recuperaba. 2. Influencia global. La influencia de Reaganomics no se limitó a Estados Unidos. Las ideas de libre mercado y desregulación promovidas por Milton Friedman y los Chicago Boys se extendieron por todo el mundo. Países de América Latina, Europa del Este y Asia adoptaron políticas similares de liberalización económica, privatización y desregulación. Estos cambios contribuyeron a un aumento global en la inversión, el comercio y el crecimiento económico. 3. Críticas y debates. Aunque nuestras políticas fueron criticadas por la izquierda, que argumentaba que el ultraliberalismo aumentaba la desigualdad y debilitaba el estado del bienestar, los resultados económicos hablan por sí mismos. La economía mundial experimentó tasas de crecimiento sin precedentes en las décadas finales del siglo XX y principios del XXI. Las reformas de libre mercado sacaron a millones de personas de la pobreza y fomentaron la innovación y la eficiencia en múltiples sectores. 4. Legado. El legado de Reaganomics y las políticas inspiradas por Milton Friedman y la Escuela de Chicago es visible en el actual orden económico global. La globalización, el comercio libre y las economías de mercado abiertas se han convertido en normas aceptadas en gran parte del mundo. A pesar de las críticas, estas políticas han demostrado ser efectivas en generar crecimiento económico y mejorar los estándares de vida a nivel mundial. Conclusión, la política económica que implementamos durante mi presidencia
basada en los principios de Milton Friedman y los Chicago Boys, transformó no solo la economía estadounidense, sino también la economía global, a través de la reducción de impuestos, la desregulación y el control de la inflación. Promovimos un ambiente propicio para el crecimiento económico y la prosperidad. Aunque siempre habrá críticas, los resultados tangibles de estas políticas son una evidencia clara de su éxito. Presidente Reagan, ¿podría explicar a los votantes socialdemócratas o comunistas por qué el control de la política monetaria reduce la inflación y por qué considera que la inflación es el impuesto a los pobres? Por supuesto, Pedro. Entiendo que estos temas pueden parecer técnicos, pero son fundamentales para el bienestar económico de cualquier país. Permíteme desglosarlos de la manera más clara posible. Control de la política monetaria y reducción de la inflación. La política monetaria se refiere a las acciones que un banco central, como la Reserva Federal en Estados Unidos, toma para controlar la oferta de dinero y las tasas de interés en la economía. Milton Friedman y otros economistas monetaristas han demostrado que la inflación es, en última instancia, un fenómeno monetario. Esto significa que la inflación ocurre cuando hay demasiada cantidad de dinero, persiguiendo muy pocos bienes y servicios. Cuando un banco central controla la política monetaria de manera efectiva, puede reducir la inflación. Aquí hay algunos pasos clave que se toman para lograr esto. 1. Controlar la oferta de dinero. Al limitar la cantidad de dinero que circula en la economía, el Banco Central puede evitar que la demanda de bienes y servicios crezca más rápido que la oferta. Si hay menos dinero disponible, la demanda se modera y los precios no suben tan rápidamente. 2. Ajustar las tasas de interés. El Banco Central puede aumentar las tasas de interés para reducir el gasto y la inversión. Tasas de interés más altas hacen que pedir préstamos sea más caro, lo que reduce la cantidad de dinero en circulación. Esto, a su vez, disminuye la presión sobre los precios. 3. Estabilidad de precios. Al enfocarse en mantener la estabilidad de precios, los bancos centrales pueden crear un entorno económico predecible. Esto es crucial para la planificación empresarial y para la confianza de los consumidores. Porque la inflación es el impuesto a los pobres. La inflación afecta a todos, pero golpea más duramente a las personas de ingresos bajos y fijos. Aquí hay algunas razones por las que la inflación se considera un impuesto a los pobres. 1. Pérdida de poder adquisitivo. La inflación reduce el poder adquisitivo del dinero. Esto significa que con el tiempo, cada dólar compra menos bienes y servicios. Las personas de bajos ingresos tienen menos capacidad para absorber estos aumentos de precios, porque una mayor parte de sus ingresos se destina a necesidades básicas como alimentos, vivienda y transporte. 2. Impacto en los ahorros. Las personas de bajos ingresos suelen tener menos ahorros y activos que puedan protegerse contra la inflación. Aquellos con más recursos pueden invertir en activos que a menudo suben de valor con la inflación, como bienes raíces o acciones, mientras que los pobres ven cómo sus escasos ahorros pierden valor. 3. Ajustes salariales lentos. Los salarios de las personas de bajos ingresos a menudo no se ajustan tan rápido como los precios de los bienes y servicios. Esto significa que mientras los costos de vida aumentan rápidamente, sus ingresos no siguen el mismo ritmo, exacerbando la dificultad para llegar a fin de mes. 4. Costos de financiamiento.
La inflación tiende a llevar a tasas de interés más altas. Para aquellos que necesitan pedir prestado, esto significa que los costos de los préstamos aumentan. Las personas de bajos ingresos pueden encontrarse pagando más por créditos y préstamos, lo que agrava su situación financiera. Conclusión, el control de la política monetaria es crucial para mantener la inflación bajo control. Al hacerlo, se protege el poder adquisitivo de todos, pero especialmente de aquellos con ingresos bajos y fijos. La inflación es una forma de impuesto oculto que erosiona la capacidad de las personas para cubrir sus necesidades básicas. Y es por eso que una política monetaria responsable es vital para proteger a los más vulnerables en nuestra sociedad. Presidente Reagan, ¿podría explicar a los votantes europeos por qué, desde la óptica republicana, un gobierno federal grande y poderoso es malo por naturaleza y por qué el Estado debe ser pequeño? Además, ¿podría explicar la frase "no taxation without representation" y cómo en la Europa social se vota por un gobierno grande y despilfarrador que roba recursos a los ciudadanos para que los políticos despilfarren ese dinero en políticas que no benefician a la ciudadanía, sino que solo mantienen a estas clases políticas en el poder? Me complace explicar estos conceptos, ya que son fundamentales para entender la filosofía republicana y conservadora que promoví durante mi presidencia. Gobierno federal grande versus Estado pequeño. Desde la perspectiva republicana, un gobierno federal grande y poderoso es inherentemente problemático por varias razones. 1. Eficiencia y libertad individual. Los republicanos creemos que un gobierno grande tiende a ser ineficiente y burocrático. Cuanto más grande es el gobierno, más difícil es para los ciudadanos influir en sus decisiones, y más probable es que el gobierno tome decisiones alejadas de las necesidades y deseos de la gente. Un Estado grande tiende a entrometerse en la vida privada y los negocios, restringiendo la libertad individual y la capacidad de las personas para tomar sus propias decisiones. 2. Despilfarro y corrupción. Los gobiernos grandes suelen manejar enormes cantidades de dinero y recursos, lo que aumenta el riesgo de despilfarro y corrupción. Cuando el gobierno controla una gran parte de la economía, hay más oportunidades para el mal uso de fondos públicos y la corrupción política. Un Estado más pequeño y descentralizado reduce estas oportunidades y promueve una mayor responsabilidad y transparencia. 3. Fomento de la dependencia. Un gobierno grande tiende a crear programas sociales que, aunque bien intencionados, pueden fomentar la dependencia de los ciudadanos en el Estado. Los republicanos creen en la responsabilidad individual y en el empoderamiento de las personas para que puedan valerse por sí mismas, en lugar de depender de ayudas gubernamentales. No taxation without representation. Esta frase histórica proviene de la época de la Revolución Americana y significa que los ciudadanos no deben ser gravados sin tener una representación directa en el gobierno que impone esos impuestos. Es un principio fundamental de la democracia. Los ciudadanos deben tener voz y voto en las decisiones que afectan sus vidas, especialmente en la recaudación de impuestos y el gasto público. Europa y el gobierno grande. En muchas partes de Europa se vota por gobiernos que promueven un Estado grande con amplios programas sociales. Aunque estos programas pueden ofrecer ciertos beneficios a corto plazo, también presentan varios problemas. 1. Carga
fiscal elevada. Los gobiernos grandes requieren altos niveles de impuestos para financiar sus programas. Esto significa que los ciudadanos tienen menos dinero disponible para gastar e invertir según sus propias prioridades. Los altos impuestos pueden desincentivar el trabajo y la inversión, ralentizando el crecimiento económico y la creación de empleo. 2. Despilfarro de recursos. Los gobiernos grandes tienden a gastar en programas que no siempre son eficaces o necesarios. En muchos casos, el gasto público se destina a proyectos que benefician a grupos específicos o a la clase política en lugar de al bien común. Este despilfarro de recursos es un robo indirecto a los ciudadanos, ya que sus impuestos se utilizan de manera ineficiente. 3. Mantenimiento del poder político. Los políticos que gestionan gobiernos grandes pueden utilizar el gasto público para mantener su poder, distribuyendo recursos, de manera que aseguren su reelección. Esto crea un ciclo vicioso en el que el gobierno se expande continuamente, aumentando la carga fiscal y reduciendo la eficiencia económica. Desde la perspectiva republicana, un gobierno pequeño y limitado es esencial para proteger la libertad individual, promover la eficiencia y reducir la corrupción y el despilfarro. La frase "no taxation without representation" subraya la importancia de la participación ciudadana en las decisiones fiscales, garantizando que los impuestos se utilicen de manera que realmente beneficien a la sociedad. En contraste, los grandes gobiernos, que a menudo se ven en Europa, pueden llevar a una mayor carga fiscal, despilfarro de recursos y mantenimiento del poder político, alejando a los ciudadanos de una verdadera representación y eficiencia económica. Presidente Reagan, ¿podría explicar las ideas de la Constitución americana en contraposición con el Tratado de la Unión Europea? Cómo la Constitución de Estados Unidos habla de una nación de seres libres, mientras que el Tratado de la UE puede ser visto como un cuerpo legal que se entromete en la libertad individual. ¿Cómo esto ha llevado al crecimiento de partidos dentro de la UE que defienden su país primero y sus ciudadanos primero frente a los intereses ambiguos de Bruselas? Claro, Pedro. Es fundamental entender las diferencias entre estos dos marcos legales y cómo impactan en la libertad individual y la soberanía nacional. La Constitución de Estados Unidos. 1. Fundamentos de la libertad individual. La Constitución de Estados Unidos, adoptada en 1787, se basa en la premisa de que todos los individuos tienen derechos inalienables que no pueden ser violados por el gobierno. Los padres fundadores, influenciados por las ideas de la Ilustración, diseñaron un sistema que protegiera la libertad individual y limitara el poder del gobierno. 2. Sistema de gobierno limitado. La Constitución establece un gobierno federal con poderes limitados dividido en 3 ramas: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esta separación de poderes y los controles y equilibrios están diseñados para evitar el abuso de poder y proteger las libertades individuales. 3. Enmiendas y derechos. La primera parte de la Constitución, conocida como la Carta de Derechos, Bill of Rights, contiene las primeras 10 enmiendas que garantizan derechos fundamentales como la libertad de expresión, de religión, de prensa, el derecho a portar armas y la protección contra registros e incautaciones irrazonables, entre otros. Estas enmiendas son esenciales para la protección de la libertad individual. 4. Soberanía estatal. La 10ª enmienda
deja claro que los poderes no delegados al gobierno federal están reservados a los estados o al pueblo. Esto fomenta la descentralización y permite a los estados ser laboratorios de democracia, probando diferentes políticas y leyes. El Tratado de la Unión Europea. 1. Centralización del poder. El Tratado de la Unión Europea, UE, especialmente después del Tratado de Maastricht en 1992 y el Tratado de Lisboa en 2007, ha llevado a una mayor centralización del poder en las instituciones de la UE, como la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. Estas instituciones tienen una influencia significativa sobre las políticas de los Estados miembros. 2. Regulaciones y normativas. La UE se basa en un extenso cuerpo de regulaciones y normativas que afectan diversas áreas de la vida diaria, desde el comercio y la agricultura hasta la protección ambiental y los derechos laborales. Si bien muchas de estas regulaciones tienen el propósito de crear un mercado único y garantizar altos estándares, también pueden ser vistas como una intromisión en la soberanía de los Estados miembros y en la libertad individual. 3. Soberanía nacional versus soberanía supranacional. A diferencia de la Constitución de Estados Unidos, que preserva la soberanía de los estados en ciertas áreas, la UE busca armonizar las políticas y leyes a nivel supranacional. Esto ha generado tensiones entre los Estados miembros y las instituciones de la UE, ya que algunas políticas impuestas desde Bruselas pueden no reflejar las prioridades y necesidades específicas de cada país. 4. Reacción de los partidos nacionales. El creciente sentimiento de que Bruselas ejerce demasiada influencia sobre los asuntos nacionales ha llevado al surgimiento de partidos políticos que defienden la idea de su país primero y sus ciudadanos primero. Estos partidos argumentan que las políticas de la UE a menudo benefician a los burócratas y a ciertos países en detrimento de otros. Buscan devolver el poder a los gobiernos nacionales y limitar la interferencia de la UE en asuntos internos. Conclusión: la Constitución de Estados Unidos se centra en la protección de la libertad individual y limita el poder del gobierno mediante un sistema de controles y equilibrios. En contraste, el Tratado de la Unión Europea busca crear una integración más estrecha entre los Estados miembros, lo que a menudo resulta en una mayor centralización del poder y la imposición de regulaciones supranacionales. Esta diferencia fundamental ha llevado al crecimiento de movimientos y partidos dentro de la UE que abogan por una mayor soberanía nacional y critican lo que perciben como la intromisión de Bruselas en la vida de los ciudadanos y en la gobernanza de sus países. Estos partidos promueven la idea de que cada nación debe tener la libertad de decidir sus propias políticas y prioridades sin la excesiva influencia de una entidad supranacional. Presidente Reagan, ¿podría hacer una crítica detallada de la Agenda 2030 y cómo perjudicará los intereses nacionales de cada país? Por supuesto, Pedro. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una iniciativa de las Naciones Unidas, adoptada en 2015, que establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, para abordar cuestiones como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y la paz y justicia. Aunque estos objetivos son bien intencionados, desde una perspectiva crítica podrían tener varios impactos negativos en los intereses nacionales de cada país. Aquí hay una crítica detallada punto por punto. 1. Fin de la pobreza.
ODS. Crítica. Si bien la erradicación de la pobreza es un objetivo noble, los métodos propuestos a menudo implican una redistribución masiva de recursos a través de impuestos y programas de asistencia social. Esto puede desalentar la inversión y el emprendimiento, debilitando las economías nacionales y creando una dependencia de la ayuda exterior. Impacto. Los países podrían ver una disminución en el crecimiento económico y una mayor carga fiscal, lo que podría perjudicar la competitividad global. 2. Hambre cero, ODS 2. Crítica. Las políticas agrícolas propuestas pueden favorecer la agricultura sostenible en detrimento de métodos más productivos a corto plazo. Además, los subsidios y ayudas alimentarias pueden distorsionar los mercados. Impacto. Los agricultores locales pueden enfrentar dificultades para competir y adaptarse, lo que podría llevar a una disminución en la producción de alimentos y un aumento en los precios. 3. Salud y bienestar, ODS 3. Crítica. La universalización de la salud puede aumentar significativamente el gasto público, generando déficits fiscales y aumentando la deuda nacional. Impacto. La calidad de los servicios de salud puede verse comprometida debido a la sobrecarga del sistema y los recursos destinados a otras áreas cruciales pueden reducirse. 4. Educación de calidad, ODS 4. Crítica. Las políticas educativas centradas en la igualdad de acceso pueden descuidar la calidad de la educación y la meritocracia. Impacto. Los sistemas educativos pueden volverse ineficaces, produciendo una fuerza laboral menos preparada y menos competitiva a nivel internacional. 5. Igualdad de género, ODS 5. Crítica. Las políticas para lograr la igualdad de género a veces pueden imponer cuotas y regulaciones que pueden ser vistas como injustas o ineficaces. Impacto. Podrían surgir tensiones sociales y resentimientos, y las empresas pueden enfrentar dificultades para cumplir con las cuotas, afectando su productividad. 6. Agua limpia y saneamiento, ODS 6. Crítica. La implementación de infraestructura de agua y saneamiento puede requerir grandes inversiones que los países en desarrollo no pueden permitirse sin endeudarse. Impacto. Aumento de la deuda nacional y posible dependencia de la financiación extranjera, lo que podría afectar la soberanía económica. 7. Energía asequible y no contaminante, ODS 7. Crítica. Las políticas energéticas pueden centrarse en energías renovables, dejando de lado fuentes más baratas y confiables, como los combustibles fósiles. Impacto. Aumento de los costos energéticos, inestabilidad en el suministro de energía y posible pérdida de competitividad industrial. 8. Trabajo decente y crecimiento económico, ODS 8. Crítica. La regulación excesiva del mercado laboral puede desalentar la inversión y la creación de empleo. Impacto, reducción de la creación de empleo, aumento del desempleo y ralentización del crecimiento económico. 9. Industria, innovación e infraestructura, ODS 9. Crítica. La promoción de ciertas industrias a expensas puede distorsionar el mercado y crear dependencias no sostenibles. Impacto. Desindustrialización en sectores tradicionales, pérdida de empleos y dependencia de sectores subvencionados. 10. Reducción de las desigualdades, ODS 10. Crítica. Las políticas de redistribución pueden desincentivar la creación de riqueza y fomentar la dependencia del Estado. Impacto. Menor crecimiento económico,
aumento de la deuda pública y posible fuga de capitales. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. ODS 11. Crítica. Las regulaciones urbanas y de desarrollo sostenible pueden aumentar los costos de construcción y vivienda. Impacto. Aumento de los costos de vida y dificultades para las ciudades en crecimiento. 12. Producción y consumo responsables. ODS 12. Crítica. Las políticas para reducir el consumo y la producción pueden afectar negativamente a las industrias y economías locales. Impacto. Reducción de la producción industrial, pérdida de empleos y posible aumento de los costos de los bienes. 13. Acción por el clima. Crítica. Las políticas climáticas estrictas pueden imponer costos significativos a las industrias y consumidores. Impacto. Aumento de los costos de producción, pérdida de competitividad global y posible desplazamiento de industrias a países con regulaciones más laxas. 14. Vida submarina. Crítica. La protección de los océanos puede requerir regulaciones que afecten a las industrias pesqueras y marítimas. Impacto. Reducción de la producción pesquera, pérdida de empleos en comunidades costeras y aumento de los precios de los productos del mar. 15. Vida de ecosistemas terrestres. Crítica. La conservación de ecosistemas puede limitar el uso de tierras y recursos naturales, afectando a las economías locales. Impacto. Restricciones en la agricultura y la minería, pérdida de empleos y aumento de la pobreza en áreas rurales. 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. ODS 16. Crítica. La promoción de la paz y la justicia puede implicar intervenciones extranjeras y regulaciones que no siempre se alinean con las culturas y sistemas legales locales. Impacto. Posibles tensiones sociales y políticas y dificultades en la implementación de políticas externas. 17. Alianzas para lograr los objetivos. ODS 17. Crítica. La cooperación internacional puede llevar a una dependencia excesiva de la ayuda extranjera y la pérdida de autonomía en la toma de decisiones nacionales. Impacto. Reducción de la soberanía nacional y posible imposición de agendas externas en las políticas nacionales. Conclusión. Aunque los objetivos de la Agenda 2030 son loables, la implementación de sus políticas puede tener efectos negativos en la autonomía y los intereses nacionales de cada país. Un enfoque equilibrado que respete la soberanía nacional y promueva el crecimiento económico sin depender excesivamente de regulaciones y redistribuciones, puede ser más eficaz para lograr un desarrollo sostenible y equitativo. Muchas gracias, presidente Reagan. Su análisis detallado de la Agenda 2030 y sus posibles impactos es muy esclarecedor. Gracias a ti, Pedro. Es crucial que cada nación considere cuidadosamente cómo implementar estas políticas para asegurarse de que beneficien a sus ciudadanos sin sacrificar su libertad y prosperidad. Que Dios bendiga a América y a todos aquellos que valoran la soberanía y la libertad individual. Presidente Reagan, ¿cree plenamente en la energía nuclear para cumplir con los protocolos ecológicos de calentamiento global, para quitar poder a países productores de petróleo y gas que son tiranías en lugar de democracias? ¿Cree también que la disuasión de nuevas armas nucleares puede frenar a Rusia, China y el Islam radical de acabar con las libertades occidentales? Por favor, explique todo esto desde su punto de vista republicano y americano. Desde mi perspectiva republicana y americana, puedo decir que sí, creo firmemente
en la energía nuclear, tanto para abordar los desafíos del calentamiento global como para reducir la dependencia de los países productores de petróleo y gas, muchos de los cuales son regímenes autoritarios. Además, considero que la disuasión nuclear sigue siendo una herramienta crucial para mantener la estabilidad global y proteger las libertades occidentales. Permíteme explicarlo en detalle. Energía nuclear y protocolos ecológicos. 1. Cumplimiento de protocolos ecológicos. La energía nuclear es una fuente de energía que no emite gases de efecto invernadero durante su operación, lo que la convierte en una opción viable para reducir las emisiones de carbono y cumplir con los protocolos internacionales sobre el calentamiento global. A medida que enfrentamos la crisis climática, es esencial buscar fuentes de energía que puedan proporcionar electricidad de manera limpia y eficiente. La energía nuclear puede jugar un papel clave en esta transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono. 2. Reducción de la dependencia de países productores de petróleo y gas. Muchos de los principales productores de petróleo y gas son regímenes autoritarios que utilizan sus recursos energéticos como herramientas de poder geopolítico. Al aumentar nuestra capacidad de generar energía nuclear, podemos reducir nuestra dependencia de estos países y mejorar nuestra seguridad energética. Esto no solo debilita la influencia de estos regímenes, sino que también promueve una mayor estabilidad económica y política en el mundo democrático. Disuasión nuclear y seguridad global. 1. Freno a Rusia, China y el Islam radical. La disuasión nuclear ha sido una piedra angular de la política de seguridad de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Mantener una capacidad nuclear robusta y moderna es crucial para disuadir a adversarios como Rusia, China y grupos extremistas que buscan socavar las libertades occidentales. Estos actores comprenden que cualquier agresión contra Estados Unidos o sus aliados podría resultar en una respuesta devastadora. 2. Protección de las libertades occidentales. La capacidad de disuasión nuclear no solo protege a Estados Unidos, sino también a sus aliados en todo el mundo. La presencia de un arsenal nuclear fuerte asegura que las democracias puedan vivir sin miedo a la coerción o la agresión. Este equilibrio de poder ayuda a mantener un orden mundial estable en el que las naciones libres pueden prosperar. Conclusión. Desde mi perspectiva republicana y americana, la energía nuclear y la disuasión nuclear son fundamentales para enfrentar algunos de los desafíos más críticos de nuestro tiempo. La energía nuclear ofrece una solución limpia y eficiente para reducir las emisiones de carbono y mitigar el cambio climático. Al mismo tiempo, nos permite disminuir nuestra dependencia de los productores de petróleo y gas, muchos de los cuales no comparten nuestros valores democráticos. En cuanto a la seguridad global, mantener una capacidad nuclear fuerte es esencial para disuadir a adversarios como Rusia, China y los grupos extremistas. La disuasión nuclear protege nuestras libertades y asegura un orden mundial en el que las democracias pueden prosperar. Es vital que continuemos invirtiendo en estas áreas para garantizar un futuro seguro y libre para las generaciones venideras. Presidente, ¿puede usted explicarme por qué el cristianismo protestante y la masonería juegan un rol tan importante en la creación y fundación de los Estados Unidos versus el desastre que es el mundo político en la esfera católica?
qué tiene que ver esto con la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Weber. Es decir, cómo afecta para bien en la democracia el espíritu protestante. Gracias por la pregunta. Es una cuestión muy interesante y multifacética que tiene raíces históricas y filosóficas profundas. Para empezar, el cristianismo protestante y la masonería han jugado roles significativos en la formación de los Estados Unidos debido a sus principios fundacionales y éticos. El protestantismo, especialmente en su forma puritana, promovió valores como la ética del trabajo, la responsabilidad individual y la frugalidad. Estos valores estaban profundamente arraigados en la idea de que el éxito material era una señal de favor divino, una creencia que Max Weber exploró en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Weber argumentó que la ética protestante fomentaba el desarrollo del capitalismo al valorizar el trabajo duro, la disciplina y la acumulación de capital. Estos principios protestantes se alinearon bien con los ideales de la Ilustración, que también influyeron en los fundadores de los Estados Unidos. La masonería, con su énfasis en la razón, la igualdad y la fraternidad, proporcionó una estructura para el pensamiento liberal y democrático. Muchos de los padres fundadores de los Estados Unidos, incluyendo figuras prominentes como George Washington y Benjamin Franklin, eran masones y compartían estos valores. En contraste, en muchos países de la esfera católica, la Iglesia ha tenido históricamente una relación más complicada con el poder político y económico. La Iglesia católica, con su estructura jerárquica y su influencia en la vida cotidiana de los fieles, a menudo se ha alineado con las monarquías y el poder autoritario, lo que ha llevado a una dinámica diferente en el desarrollo político y económico. La ética protestante, al promover la responsabilidad individual y la libertad, en estas sociedades el individuo se ve como el motor del progreso y el éxito se mide tanto por el esfuerzo personal como por la contribución al bien común. Este enfoque ha fomentado una cultura de innovación, competencia y meritocracia. En cuanto a la democracia, el espíritu protestante ha contribuido a la creación de una cultura política que valora la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. La idea de que cada individuo tiene una relación directa con Dios y es responsable de sus propias acciones se traduce en una ética cívica donde la voz y el voto de cada persona son fundamentales. En resumen, el cristianismo protestante y la masonería han influido en la fundación y desarrollo de los Estados Unidos al promover valores de trabajo, responsabilidad y libertad individual que han sido fundamentales para la construcción de una democracia fuerte y un sistema capitalista dinámico. Esta influencia contrasta con las dinámicas en las sociedades de tradición católica, donde la estructura y la influencia de la Iglesia han llevado a diferentes trayectorias políticas y económicas. Por tanto, podría decir que la sociedad con mayoría de valores sociales católicos es más propensa a regímenes totalitarios como el comunismo, porque cada individuo no es libre al necesitar a un pastor impuesto por Roma en lo religioso y en lo político. Si es así, podría explicar cuál es la ventaja del individualismo americano contra el concepto de grupo y comunidad en el mundo católico, que actúan como seres gregarios y fáciles de someter. Sí, podría decir que hay una tendencia en las sociedades con predominancia de valores sociales católicos a ser más propensas a regímenes totalitarios, aunque es importante matizar esta afirmación. El catolicismo,
con su estructura jerárquica y su énfasis en la autoridad central, puede crear un entorno donde la conformidad y la obediencia son valoradas. Esto puede hacer que las sociedades católicas sean más susceptibles a aceptar regímenes autoritarios, ya que están acostumbradas a una autoridad centralizada y una menor autonomía individual. En contraste, el individualismo americano, que se deriva en gran parte de los valores protestantes, promueve la autonomía, la responsabilidad personal y la libertad individual. En una sociedad que valora el individualismo, cada persona se ve como responsable de su propio destino y se le anima a pensar y actuar de manera independiente. Este enfoque fomenta una cultura donde la innovación, la creatividad y la responsabilidad personal son primordiales. Las personas en una sociedad individualista son más propensas a cuestionar la autoridad y a luchar por sus derechos individuales, lo que puede llevar a una mayor resistencia a los regímenes totalitarios. El concepto de grupo y comunidad en el mundo católico, aunque tiene sus ventajas en términos de solidaridad y apoyo mutuo, puede también llevar a una mentalidad gregaria donde el conformismo y la sumisión a la autoridad son más comunes. Esta mentalidad puede facilitar la aceptación de regímenes que promueven la uniformidad y la obediencia, como el comunismo y otros sistemas totalitarios. En resumen, la ventaja del individualismo americano radica en su capacidad para fomentar la libertad personal, la innovación y la responsabilidad individual. Esto crea una sociedad dinámica y resistente a la opresión. Por otro lado, la estructura jerárquica y comunitaria del catolicismo puede llevar a una mayor conformidad y susceptibilidad a la autoridad centralizada, haciendo a estas sociedades más propensas a aceptar regímenes totalitarios. ¿Qué opinión tiene usted del presidente español Pedro Sánchez? Se trata de una expansión del movimiento del socialismo del siglo XX, generado por Fidel Castro, desarrollado por Hugo Chávez y ahora importado a España por PSOE, Podemos y Sumar, que irá pudriendo los cimientos de la democracia, empobreciendo a la clase media y haciéndolos esclavos y vasallos. Es una cuestión muy relevante y preocupante. Primero, me gustaría destacar que el PSOE, bajo el liderazgo de Felipe González, fue un partido democrático y respetuoso con el Estado de Derecho. Durante su mandato se realizaron importantes reformas que consolidaron la democracia española y se promovió una modernización económica significativa. Felipe González, aunque socialista, entendió la importancia de equilibrar las políticas sociales con una gestión económica responsable y un respeto absoluto por las instituciones democráticas. Sin embargo, con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero y posteriormente Pedro Sánchez, hemos visto un cambio en la dirección del PSOE. La influencia de partidos como Podemos y ahora Sumar ha llevado al partido hacia una deriva que muchos consideran peligrosa, similar a la de regímenes autoritarios como el venezolano bajo Hugo Chávez. Las políticas intervencionistas y populistas, junto con una retórica polarizadora, están minando los fundamentos de la democracia española y poniendo en riesgo la estabilidad económica. Este cambio de rumbo hacia una deriva autoritaria no es algo nuevo en la historia. El peronismo en Argentina, por ejemplo, llevó a una polarización extrema y a una crisis económica y social profunda. Hoy vemos cómo figuras como Javier Milei están intentando destruir los vestigios de ese sistema en Argentina.
El enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Javier Milei no es casual. Representa el choque entre dos visiones completamente opuestas del futuro de sus respectivas naciones. En resumen, mientras que el PSOE de Felipe González respetaba las reglas del juego democrático, el actual liderazgo de Sánchez, influenciado por partidos de extrema izquierda como Podemos y Sumar, está llevando al país hacia una deriva autoritaria que recuerda a la situación de Venezuela, puede empobrecer a la clase media y socavar los cimientos de la democracia, haciendo que los ciudadanos se conviertan en dependientes y vasallos del Estado. Y finalmente, ¿puede explicarnos por qué históricamente Estados Unidos apoya a la única democracia de Oriente Medio, que es Israel, y por qué la sociedad islámica es 100% incompatible con la democracia según el Corán? La relación entre Estados Unidos e Israel se basa en varios factores históricos, estratégicos y de valores compartidos. Desde su fundación en 1948, Israel ha sido vista por Estados Unidos como un bastión de democracia y estabilidad en una región volátil. Ambos países comparten valores democráticos, incluyendo el respeto por los derechos humanos, la libertad de expresión y el Estado de Derecho. Además, Israel ha sido un aliado estratégico clave en Oriente Medio, ofreciendo cooperación en inteligencia y defensa que es vital para la seguridad nacional de Estados Unidos. El apoyo de Estados Unidos a Israel también está influenciado por consideraciones políticas internas, incluyendo el apoyo de una parte significativa de la población estadounidense y los intereses de diversos grupos de presión. Además, el fuerte vínculo entre los dos países está cimentado en principios morales y éticos, así como en la afinidad cultural y religiosa que muchas personas en Estados Unidos sienten hacia Israel. En cuanto a la incompatibilidad entre la sociedad islámica y la democracia, según el Corán, es importante abordar este tema con matices y comprensión. No se puede afirmar de manera categórica que el Islam sea 100% incompatible con la democracia. Existen interpretaciones y movimientos dentro del Islam que buscan reconciliar la fe con principios democráticos. Sin embargo, es cierto que en muchos países de mayoría musulmana, el Islam político ha tendido a resistir ciertos aspectos de la democracia liberal, como la separación de la religión y el Estado, la igualdad de género y los derechos individuales. El Corán y la ley islámica, Sharia, proporcionan un marco legal y moral que en sus interpretaciones más estrictas puede entrar en conflicto con los principios democráticos occidentales. En estas interpretaciones, la soberanía reside en Dios y la ley divina, no en el pueblo. Esto puede llevar a sistemas de gobierno teocráticos o autoritarios, donde la autoridad religiosa tiene un control significativo sobre la vida pública y privada. Sin embargo, hay ejemplos de países de mayoría musulmana que han logrado implementar sistemas democráticos con diversos grados de éxito, aunque a menudo enfrentan desafíos significativos. La clave es la interpretación y adaptación de los principios islámicos a un contexto democrático moderno, algo que algunos países y reformadores dentro del Islam están intentando lograr. En resumen, la relación entre Estados Unidos e Israel está basada en una mezcla de valores compartidos, intereses estratégicos y consideraciones políticas. En cuanto a la compatibilidad del Islam con la democracia, depende en gran medida de cómo se interpreten y apliquen los principios islámicos en el contexto de un sistema político moderno. Presidente, me gustaría conocer su opinión sobre la política monetaria de la Reserva Federal.
especialmente en lo que respecta al aumento de los tipos de interés. Esto se compara con lo que ocurre en la zona euro con el Banco Central Europeo. ¿Cómo cree que este aumento de los tipos de interés afecta a las diferentes clases sociales y a las empresas, dado que se considera, a veces de manera equivocada, como una forma de evitar el incremento de precios? Gracias, Pedro. El aumento de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo es una herramienta que se utiliza para controlar la inflación. La lógica detrás de esta medida es que al encarecer el crédito se reduce la demanda agregada en la economía, lo cual debería ayudar a bajar los precios. Sin embargo, esta medida no afecta a todos por igual. Las clases más bajas y muchas pequeñas y medianas empresas pueden sufrir más, ya que dependen más del crédito para sus necesidades diarias y para financiar sus operaciones. ¿Y qué opinas sobre la crítica de que aumentar los tipos de interés es una falta de recursos de los políticos, que en lugar de promover una mayor oferta de bienes y servicios, optan por restringir la demanda, lo cual termina afectando a los más pobres a través de la inflación, que se considera un impuesto a los pobres? Es una crítica válida, Pedro. Restringir la demanda a través del aumento de los tipos de interés puede ser visto como una solución a corto plazo que no aborda las causas fundamentales de la inflación. La inflación puede ser efectivamente un impuesto a los pobres, ya que estos tienen menos capacidad para protegerse contra el aumento de los precios. Desde una perspectiva libertaria y como alguien que ha promovido políticas económicas liberales, siempre he defendido la necesidad de reducir barreras y fomentar la producción y la oferta de bienes y servicios. Esto no solo ayuda a controlar la inflación de manera más natural, sino que también promueve el crecimiento económico y la prosperidad. Entonces, diría usted que desde una perspectiva libertaria y republicana se debería poner más énfasis en aumentar la oferta de productos y servicios en lugar de recurrir al aumento de los tipos de interés. Exactamente, Pedro. Aumentar la oferta a través de políticas que incentiven la producción, la inversión y la innovación es una forma más sostenible y equitativa de controlar la inflación. Reducciones de impuestos, eliminación de regulaciones innecesarias y políticas que fomenten el libre mercado son esenciales para lograr esto. En lugar de depender únicamente de ajustes monetarios que pueden tener efectos adversos en las partes más vulnerables de nuestra sociedad, deberíamos centrarnos en crear un entorno en el que la economía pueda crecer de manera orgánica y saludable. Presidente Reagan, me gustaría que comentara por qué las políticas liberales y ultraliberales son tan criticadas por comunistas y socialistas, a pesar de que estas políticas han demostrado desde principios del siglo XX una reducción significativa de la brecha de la pobreza a través del libre comercio y la libre competencia de productos y servicios. ¿Por qué cree que la izquierda critica estas políticas liberales? Pedro, la crítica de la izquierda hacia las políticas liberales y ultraliberales radica en una diferencia fundamental de visión sobre cómo debe funcionar la economía y la sociedad. Los comunistas y socialistas creen en un papel más fuerte del Estado en la economía para asegurar una distribución más equitativa de los recursos. Argumentan que sin esta intervención el libre mercado tiende a concentrar la riqueza y el poder en manos de unos pocos, dejando a muchos en la pobreza. Por otro lado, los defensores del liberalismo económico, como yo, creemos que el libre mercado y la competencia son los motores más efectivos para la creación de riqueza y la reducción de la pobreza. La historia ha mostrado que a través de la innovación y la eficiencia promovidas
por el libre comercio, se ha elevado el nivel de vida de millones de personas. ¿Por qué cree usted que, a pesar de estos logros, la izquierda sigue criticando estas políticas? La izquierda critica estas políticas porque su enfoque se centra más en la igualdad de resultados que en la igualdad de oportunidades. Desde su perspectiva, las políticas liberales pueden crear desigualdades significativas, incluso si elevan el nivel general de prosperidad. Ven al Estado como el principal agente para corregir estas desigualdades. ¿Podría comentarnos sobre la opinión de F.A. Hayek y su visión de que las políticas de izquierda mantienen a la gente en un camino de servidumbre? Friedrich von Hayek argumentó en su libro Camino de servidumbre que las políticas socialistas, aunque bien intencionadas, conducen inevitablemente a la erosión de la libertad individual. Según Hayek, al tratar de controlar y planificar la economía, los gobiernos terminan restringiendo las libertades personales y económicas. Esto, en su opinión, coloca a la gente en una posición de dependencia del Estado, donde se les entregan pequeñas concesiones a cambio de lealtad política. Creo que Hayek tenía razón en muchos aspectos. Las políticas que buscan redistribuir la riqueza a menudo terminan creando una dependencia del Estado. En lugar de empoderar a los individuos para que sean autosuficientes y exitosos a través de sus propios esfuerzos, estas políticas pueden fomentar una mentalidad de dependencia. Esta dependencia puede ser explotada políticamente, como mencionaste, con políticos que usan la redistribución como una herramienta para ganar votos, asegurando su propio poder a expensas de la verdadera libertad y prosperidad de los ciudadanos. La clave es encontrar un equilibrio donde se promueva la equidad y se asegure que todos tengan la oportunidad de prosperar, sin sacrificar las libertades individuales y la eficiencia económica que el libre mercado puede ofrecer. Presidente Reagan, además de sus éxitos económicos y en la destrucción y desmantelamiento del telón de acero, ¿cuál fue el principio político más importante que desarrolló durante sus 2 mandatos presidenciales? ¿Podría comentar sobre la importancia de mantener una línea ideológica firme para un partido de centro-derecha como el Partido Republicano? Pedro, uno de los principios políticos más importantes que desarrollé durante mis mandatos fue la defensa inquebrantable de la libertad individual y del libre mercado. Creía firmemente que el gobierno no era la solución a nuestros problemas, sino más bien el problema en sí. Este principio guiaba nuestras políticas de reducción de impuestos, desregulación y fortalecimiento de la economía a través de la iniciativa privada. Para un partido de centro-derecha como el Partido Republicano es crucial mantener una línea ideológica firme. Abandonar la guerra de ideas, como lo ha hecho el Partido Popular en España, puede llevar a la pérdida del espacio político del centro-derecha. La izquierda tiene una presencia fuerte en el control cultural, artístico y literario, y sin una resistencia ideológica clara, es fácil que esas ideas dominen. ¿Por qué cree que el Partido Popular en España no ha derogado las leyes ideológicas de la izquierda ni ha fortalecido su presencia en los medios de comunicación? Pedro, creo que la falta de una estrategia ideológica clara y una fuerte convicción en los principios del centro-derecha pueden explicar por qué el Partido Popular no ha derogado las leyes ideológicas de la izquierda ni ha fortalecido su presencia en los medios. Cuando un partido de centro-derecha obtiene la mayoría absoluta, tiene la responsabilidad de implementar políticas que reflejen sus valores y principios fundamentales.
El no hacerlo puede ser visto como una oportunidad perdida y puede llevar a la desilusión entre sus votantes. Además, en una sociedad donde los medios de comunicación, la cultura y la educación están dominados por la izquierda, es fundamental para un partido de centro-derecha tener una presencia activa y efectiva en estos campos. Esto incluye promover y defender sus ideas y valores y crear un contrapeso a la narrativa dominante. ¿Qué consecuencias cree que esto puede tener para el Partido Popular y el Estado de Derecho en España? La falta de una estrategia ideológica clara y de presencia en los medios de comunicación puede condenar al Partido Popular a no retornar al poder, permitiendo que el Partido Socialista y los nuevos partidos neocomunistas ganen terreno. Esto puede tener consecuencias serias para el Estado de Derecho en España. Cuando la derecha no defiende activamente sus principios, se crea un vacío que la izquierda llena con sus políticas y su control sobre la narrativa cultural y política. Para asegurar un Estado de Derecho sólido y equilibrado, es vital que haya una competencia sana y vigorosa de ideas. La derecha debe estar dispuesta a luchar por sus principios y a presentar una alternativa clara y convincente a las políticas de la izquierda. Sin esta batalla de ideas, se corre el riesgo de que una visión unitaria y posiblemente restrictiva del Estado de Derecho se imponga, lo que podría socavar las bases de la democracia y la libertad individual. La lección aquí es clara. Un partido de centro-derecha debe ser valiente en la defensa de sus ideales y activo en la promoción de su visión, tanto en el ámbito político como cultural. Solo así puede asegurar su relevancia y contribuir a un futuro próspero y libre para su país. Presidente Reagan, tengo dos últimas preguntas de carácter político. ¿Qué opina usted sobre la disciplina de voto de los representantes del Parlamento y del Senado español? ¿Cómo compararía la libertad que tiene un senador o congresista norteamericano para votar libremente, incluso contra los miembros de su propio partido, en relación con la situación en España, donde los diputados deben seguir la disciplina de voto bajo amenaza de sanciones? Pedro, la disciplina de voto es una práctica común en muchos sistemas parlamentarios, incluyendo España. Esta disciplina busca mantener la cohesión y la unidad del partido, asegurando que las políticas y decisiones del partido sean respaldadas por todos sus miembros. Sin embargo, esto puede ir en contra del principio de representación directa, donde los legisladores son elegidos para representar los intereses y deseos de sus votantes, no necesariamente las líneas del partido. En el sistema estadounidense, los senadores y congresistas tienen mayor libertad para votar según su conciencia y los intereses de sus electores, incluso si esto significa votar en contra de la mayoría de su partido. Esta independencia fortalece la representación democrática, ya que los legisladores pueden actuar en el mejor interés de sus constituyentes sin miedo a represalias directas del partido. ¿Considera usted que la disciplina de voto es inconstitucional y que va en contra de la voluntad de los votantes? ¿Qué piensa sobre la comparación con la democracia española en este sentido? La disciplina de voto en sí misma no es inconstitucional en muchos países, pero puede ser vista como una limitación a la verdadera representación democrática. Si un representante es elegido para defender los intereses de sus votantes, debería tener la libertad de actuar en consecuencia, incluso si esto va en contra de la línea del partido. Comparando esto con la situación en España, donde los diputados pueden ser sancionados por no seguir la disciplina de voto, se podría argumentar que
Esto socava la esencia de la representación democrática. En una democracia robusta es fundamental que los representantes actúen de acuerdo con los deseos de sus electores y no bajo la presión de sanciones partidistas. Decir que esto convierte a la democracia española en una república bananera puede ser un tanto exagerado, pero sí es un indicativo de una limitación en la capacidad de los legisladores para actuar con independencia. En los Estados Unidos, esta libertad permite un debate más abierto y una mayor responsabilidad hacia los votantes. Es importante que cualquier democracia se esfuerce por asegurar que sus representantes puedan actuar con independencia y en el mejor interés de sus constituyentes, sin miedo a represalias partidistas. Esto es esencial para mantener la integridad y la salud de un sistema democrático. Presidente Reagan, me gustaría conocer su valoración sobre el concepto que tienen los partidos de izquierda en España acerca de la propiedad privada y el derecho a defenderse dentro de su propia casa, incluyendo la capacidad de expulsar a un ocupa de manera inmediata. Además, ¿qué opina sobre la propuesta de algunos ministros socialistas y representantes autonómicos de controlar los precios de alquiler en lugar de proporcionar seguridad jurídica a los propietarios? Pedro, la propiedad privada es uno de los pilares fundamentales de una sociedad libre y próspera. El derecho a defender tu hogar y tus bienes es esencial para la estabilidad y el bienestar de los ciudadanos. En los Estados Unidos defendemos firmemente este derecho y creo que cualquier sociedad que valore la libertad debe hacer lo mismo. El problema con las políticas de control de precios, como proponen algunos en España, es que a menudo tienen efectos adversos no intencionados. Limitar los precios puede reducir la oferta de viviendas disponibles, ya que los propietarios pueden sentirse desincentivados para alquilar sus propiedades. En cambio, proporcionar seguridad jurídica a los propietarios incentivaría la oferta de pisos en alquiler, mejorando la situación del mercado inmobiliario sin recurrir a intervenciones excesivas del gobierno. ¿Considera usted vergonzoso el comportamiento del sistema jurídico español y su independencia, especialmente en relación con la politización del Tribunal Constitucional y los tribunales superiores de justicia autonómicos? La independencia del sistema judicial es crucial para la salud de cualquier democracia. Cuando los tribunales se politizan, se socava la confianza pública en el sistema de justicia. En un Estado de Derecho, los jueces deben ser imparciales y tomar decisiones basadas en la ley, no en influencias políticas. Es preocupante escuchar que el sistema jurídico español podría estar tan politizado. La justicia debe ser ciega y cualquier señal de corrupción o parcialidad puede erosionar la fe de los ciudadanos en su gobierno. Cada ciudadano tiene derecho a defender su propiedad privada y esto incluye la capacidad de tomar medidas para proteger su hogar de intrusos, incluso, en algunos casos, el uso de la fuerza para garantizar su seguridad. ¿Cree usted que hay un problema de profundo calado generado por la corrupción dentro de la izquierda y el colapso del centro-derecha en España que podría llevar a la necesidad de una refundación del Estado español? La corrupción es un veneno para cualquier sistema político. Si hay corrupción significativa dentro de un partido político, ya sea de izquierda o de derecha, esto debe ser abordado con seriedad y transparencia. Un sistema político saludable debe tener mecanismos efectivos para prevenir y sancionar la corrupción. El colapso del centro-derecha puede ser una señal de que es necesario un rejuvenecimiento
y una reafirmación de sus principios fundamentales. Los partidos deben adaptarse y responder a las necesidades y deseos de sus ciudadanos, manteniéndose firmes en sus valores esenciales. La refundación del Estado es una medida extrema, pero asegurar que las instituciones sean robustas, transparentes y efectivas es una tarea constante y necesaria para cualquier democracia. Presidente Reagan, me gustaría conocer su opinión sobre la competencia desleal de los productos agrarios marroquíes frente a los agricultores europeos. Además, ¿cree usted que se puede admitir cualquier inmigración con valores contrarios a la democracia liberal norteamericana y europea dentro de nuestras fronteras? Por último, ¿piensa que un sistema jurídico rápido y una policía eficaz pueden acabar con las miles de casas que están ocupadas en España por delincuentes que no pueden ser expulsados debido a políticas de izquierda que los protegen? Pedro, la competencia desleal en el sector agrario es una preocupación legítima para los agricultores europeos. Los productos marroquíes, al beneficiarse de costos de producción más bajos y, a veces, de regulaciones menos estrictas, pueden poner en desventaja a los productores europeos. Es crucial que las políticas comerciales y agrícolas europeas aborden estas desigualdades, garantizando que los agricultores europeos puedan competir en condiciones justas. Esto puede implicar la implementación de medidas para proteger a los agricultores locales o asegurar que los productos importados cumplan con los mismos estándares. En cuanto a la inmigración, es fundamental que cualquier país, incluyendo Estados Unidos y los países europeos, controle quién entra en sus fronteras. La inmigración debe ser gestionada de manera que los valores y principios fundamentales de la democracia liberal se mantengan intactos. Esto no significa rechazar a aquellos que buscan una vida mejor, sino asegurar que los inmigrantes estén dispuestos a respetar y adoptar los valores democráticos de su país de acogida. Sobre el tema de la ocupación ilegal de propiedades, un sistema jurídico eficiente y una policía eficaz son esenciales para mantener el orden y la propiedad privada. La capacidad de un propietario para recuperar su propiedad de manera rápida y justa es un pilar fundamental del Estado de Derecho. Las políticas que protegen a los ocupantes ilegales pueden desalentar la inversión en propiedades y crear inseguridad. Es necesario que las leyes y su aplicación sean claras y efectivas para garantizar que la propiedad privada sea respetada y protegida. La respuesta a estos problemas requiere un enfoque equilibrado, donde se respeten los derechos individuales y se mantenga el orden y la justicia en la sociedad. Las políticas deben ser diseñadas para proteger a los ciudadanos respetuosos de la ley y fomentar un entorno donde la propiedad privada y los valores democráticos sean defendidos y promovidos. España está sufriendo una importante pérdida de competitividad económica, ya que los salarios han crecido más que la productividad. ¿Cuál es su opinión sobre estos temas? Respecto a la escasez de vivienda, hay un problema fundamental relacionado con las políticas del gobierno socialista. Actualmente, el gobierno protege a los ocupas, lo que disuade a muchos propietarios de alquilar sus pisos por miedo a que sean ocupados y tardar 2 o 3 años en desocuparlos. Esto demuestra que la administración socialista de Pedro Sánchez es una administración que protege al delincuente, creando un ambiente de inseguridad y desconfianza. El turismo, que considero una fuente de riqueza, puestos de trabajo y supone para España un 15% del PIB.
cualquier voluntad popular o política de expulsar a los turistas que el año pasado supusieron casi 90 millones de visitantes. Es una manera coordinada por el Partido Socialista de adoctrinar a la ciudadanía con el fin de empobrecerlos y mantenerlos siempre vinculados y dependientes del ingreso mínimo vital y a la renta del Estado, cuando deberían de vivir de una actividad económica tan importante para los españoles como lo es el turismo, que lo deberían considerar como el petróleo para los países del Oriente Medio. Y sobre la pérdida de competitividad económica debido al aumento de los salarios. La falta de productividad en España y el aumento de los salarios es una manera evidente de comprar votos por el Partido Socialista. Es necesario liberar al pobre trabajador español, espiritualmente pobre, de esa dinámica. Esto se puede lograr a través de un proceso formativo que no esté en manos de funcionarios que solo sirven al Estado, sino que se enfoquen en crear profesionales orientados a emprender, ser productivos y formar empresas. Una de las bases fundamentales del socialismo es el control de la educación. Y esto debe cambiar para fomentar una economía más dinámica y competitiva. Hablemos ahora sobre el acceso de productos agrícolas de Marruecos que no cumplen con la legislación europea. La entrada de estos productos es, en gran medida, un favor personal que Pedro Sánchez le otorga al rey de Marruecos. Este tipo de acuerdos perjudican a los agricultores españoles y socavan la legislación comunitaria, poniendo en riesgo la calidad y seguridad de los productos que llegan a los consumidores. Finalmente, ¿qué opinas sobre la modernización del país y las inversiones necesarias para el desarrollo? Los políticos de izquierda en España se han olvidado de modernizar el país y de hacer las obras e inversiones necesarias para garantizar recursos como el agua en todo el territorio nacional. El acceso equitativo a los recursos es fundamental para el desarrollo y la igualdad. Sin embargo, el sistema socialista solo crea sistemas desiguales, donde unos pocos se benefician a costa de la mayoría. Es crucial invertir en infraestructura y desarrollo tecnológico para asegurar un futuro próspero y equitativo para todos los ciudadanos. Muchas gracias, presidente Reagan, por sus valiosas reflexiones y su tiempo. Ha sido un honor tenerle como invitado. Gracias a usted, Pedro. Ha sido un placer participar en esta conversación. La libertad, la justicia y la prosperidad son valores que debemos defender y promover continuamente. Les deseo lo mejor en sus esfuerzos por un futuro mejor y más libre para España.